En primer lugar, quiero decirles que vamos a ver herramientas, vamos a ver enseñanzas que usted no las ha escuchado por algún pastor en internet. Me propuse en mi corazón hacer eso, porque si bien hemos estudiado el libro de Apocalipsis muchas veces ya, pero desde el punto de vista teológico, a nivel de seminario teológico, a nivel cristiano, evangélico, como usted lo quiera llamar, pero ahora que hemos entrado en la profundidad de las raíces hebreas, es totalmente diferente. Es totalmente diferente porque la verdad es más profunda. Estudiar Apocalipsis desde el punto de vista de Hebrea lo cambia todo. No saber cómo era el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, no conocer eso, las escuelas rabínicas que habían, cómo Juan el Bautista, Juan el Apóstol, la familia de Jesús, Jesús mismo, Yeshua, eh, parece totalmente influenciado por la comunidad étnica de los piadosos, de los justos, donde había una escuela profética ahí, donde en ese sentido eh, las fuentes arqueológicas que fueron a Israel han entregado, han ocultado una verdad tremenda. En este estudio de Apocalipsis yo voy a también verdades de mi libro que estoy haciendo, los rollos del mal muerto, los tesoros de los rollos del mal muerto, porque para mí es un tesoro que he encontrado y no tiene nada que ver con un tesoro de oro ni de joyas, sino que un tesoro apasionante. Llevo estudiando 10 años los rollos del mal muerto y estoy haciendo mi libro y parte de lo que he estado estudiando en ese libro lo voy a arrojar en estos 22 capítulos de Apocalipsis, porque si tú no entiendes lo que es el periodo intertestamentario donde había una escuela escénica, donde esta escuela fue tapada, fue sacada, donde el Vaticano también conspiró para que estos rollos no tuviera cualquier persona hasta el día de hoy. ¿Y qué es la verdad que está oculta? ¿Qué es lo que pasó con los esenios? Había una puerta en Jerusalén llamada los esenios. Se habían comunidades escénicas. ¿Por qué esto fue tapado? ¿Por qué se le dio lugar a la iglesia? Que la iglesia primitiva se formó después la muerte y resurrección de Cristo y no se sabe nada de los esenios. Algo pasó, algo la iglesia no quiere que sepamos, algo la iglesia, incluyendo al Instituto David Rockefeller, que se hizo a cargo de los descubrimientos de los rollos mal muertos. Sabemos que David Rockefeller es un Illuminati, un masón. ¿Por qué después de 10, 15 años recién salió en las primeras copias de traducciones? Y eso nos llama mucho la atención. Por eso que maravilloso es poder estar con todos ustedes, con todos los golosos en esta noche y empezar esta apasionante aventura, estas apasionantes revelaciones que vamos a tener, que ahora todo lo que está pasando a nivel mundial con la IA, la inteligencia artificial, con todo lo que es la tecnobestia, cómo el anticristo puede ser, de dónde va a salir, ahora tiene más sentido todo. Entonces, el tiempo, el momento de poder enseñar el libro de Apocalipsis. Yo estoy muy contento en esta noche de poder estar con ustedes y de poder decirles que para mí humildemente lo digo, es un placer, es un gusto poder entrar en esta enseñanza apocalíptica de estos dos libros de Apocalipsis, donde vamos a aprender verdades que hoy la iglesia desconoce. Vamos a aprender cómo la salvación de Yeshua, cómo el Cordero y el León se hace evidente. El Cordero nos muestra la acción de Yeshua, el León nos muestra el reinado de Yeshua en la tierra, de cómo cuando el ángel le dice, escribe las cosas que son las que estás viendo, las que han de ser después de esta, cómo en las manos de Dios en Apocalipsis está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y el futuro para Dios, historia. Y en Apocalipsis vamos a ver tantas cosas que están pasando ahora, y lo tengo que decir también, el libro de Apocalipsis se está cumpliendo ante nuestros propios ojos con los meteoritos, con lo que tiene el planeta 7X que está enviando los meteoritos a la Tierra. Prácticamente estamos viendo la sombra y estamos entrando al libro de Apocalipsis, porque no te olvides una cosa, que en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen las palabras de esta, dichosos, bienaventurados, bendecidos los que leen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Cuando dice que el tiempo está cerca, más que nunca el tiempo está más cerca. Así que realmente emocionante saber que son bendecidos los que estudian el libro de Apocalipsis. Es irónico ver, dice, escribe el ángel a las 7 iglesias de Asia Menor.
Y resulta hoy, lo digo así y, digamos en forma triste, melancólica, el mensaje fue enviado a las iglesias y hoy las iglesias no se enseñan el Apocalipsis. Hoy se enseña un evangelio de la prosperidad, hoy se enseña un evangelio falso, un evangelio que representa a la iglesia de la Odisea, la iglesia que el pastor decía, no tengo necesidad de nada, y que dice la iglesia de la Odisea, tú eres rico y de nada tienes necesidad, mas yo te digo que eres pobre, desventurado, miserable. ¡Wow! ¿Por qué la iglesia de la Odisea es la séptima iglesia y no es la iglesia final Filadelfia? Porque en este tiempo hay dos iglesias. La iglesia de Filadelfia representa la sana doctrina, los que estudian Apocalipsis, los que están en las raíces hebreas. Y la iglesia de la Odisea es la falsa iglesia, la que está gobernada por los hombres, donde Dios lo tienen, a Yeshua, a Jesús lo tienen tocando la puerta, o sea, que está afuera. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, lo tenían afuera. ¿Por qué? Por su doctrina, por su avaricia de que pacta tu dinero con Dios, el reino ahora, decreta. Esa es la iglesia de la Odisea. Por eso que es emocionante estudiar el libro de Apocalipsis, porque la última iglesia de Laos, la opinión del pueblo, la voluntad del pueblo por encima de la voluntad de Dios, mensajes del pastor propios, humanos, ahí está. La iglesia de la Odisea es la iglesia que es rica, que no le falta nada, pero que está sin Dios. Vamos a orar para darle gracias al Padre por todo esto. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, porque los hermanos están listos de su casa, que hay diferentes hermanos, aquí hay pastores en esta noche que me han llamado y que quieren estar, hermanos encargados de obra en esta noche, hay mujeres, hay líderes, hay muchos hermanos encargados de iglesias que están viendo este programa porque me avisaron muchos, me han mandado mensajes que van a estar en este curso. Porque siendo bien sincero, hasta yo como pastor, cuando empecé, Señor, no tenía mucho conocimiento de esto. Y tú nos has dado la sabiduría y te doy gracias por la sabiduría que nos has dado. Te doy gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso y nos has dado sabiduría, ciencia, enseñanza para poder enseñar este libro. Padre, te pido que en esta noche no sea yo quien esté, Padre, enseñando. Que todas las revelaciones que me has dado a través del libro, de los esenios, de haber estudiado los rollos que se encontraron en el mar muerto, Padre, Señor, todas esas revelaciones las vamos a dar, Padre, y ayúdame, Señor, que a través de tu Ruach HaKodesh, a través de tu Espíritu Santo, humildemente, Padre, quiero enseñar este libro emocionante, este libro que no es enseñado en las iglesias, que es la revelación de Jesucristo, la revelación de Yeshua HaMashiach, el Espíritu de la profecía es Yeshua, dice Apocalipsis. Y queremos que en esta noche el mismo Espíritu de Yeshua HaMashiach, que es el Espíritu de la profecía, nos venga a enseñar en esta noche a todos los que estamos aquí, Padre. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos y bendecimos tu nombre para siempre, en el poderoso y dulce nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Nuestra primera clase de hoy. Tome su lápiz, tome su papel. Nuestra primera clase de hoy es conociendo el entorno intertestamentario, conociendo los libros de la Torá, los libros del Antiguo Testamento. No me gusta decir Antiguo Testamento, pero lo digo para que los nuevitos lo sepan. Cómo hay libros del Antiguo Testamento, libros del periodo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio, donde no hay profecía, dieron el empuje al origen de un movimiento apocalíptico que comenzó, escuche bien, yo no podría en esta noche hablar en honor a la verdad, sin antes hablar lo que dio origen al Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis tiene su origen, su influencia, ¿ok? No es que solamente Juan se lo reveló. Sabemos que tanto Yeshua se le aparece a Juan en la isla de Patmos, en su sufrimiento, en su esclavitud. Ahí es cuando recibe la revelación. Y no estaría bien comenzar hablando de Juan, comenzar hablando del primer capítulo, y esto es lo que muchas veces no se ha enseñado. Es cómo
circunstancias de la época que rodeaban a Juan el apóstol, al mismo Yeshua, dieron origen al libro de Apocalipsis. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Yeshua HaMashiach, y es la palabra se llama revelar, descubrir, sacar el velo, es el quinto evangelio de Juan. Se ha querido decir, grandes teólogos ponen en duda de que Juan haya escrito el libro de Apocalipsis, y eso lo vamos a ver más adelante. Se ha puesto en duda de que Juan sea realmente el que escribió el libro de Apocalipsis. Y resulta que vamos a debatir eso. ¿Por qué? Porque el estudio que usted va a escuchar en esta noche, ¿qué es lo que le dio origen al libro de Apocalipsis? Libros de la Biblia que influenciaron en un movimiento extraño, en un movimiento misterioso, llamado, para mí, la escuela profética de Qumran. Escuche lo que estoy diciendo, porque esto, hermano, agárrate Juanita con esto, agárrate Juanito, porque tienes que entender esto. Cuando la Biblia dice en Isaías, voz que clama en el desierto, cuyo mensaje de la voz que clama en el desierto se lo tomaron los esenios, y que luego uno de los representantes de los esenios, entre comillas, Juanista, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hay muchas coincidencias y yo estoy tan feliz, tan contento, porque en estos días el Padre, al estudiar, al meterme horas y horas estudiando ahí, amanecido de noche, el Padre me ha revelado y me ha dicho, esto fue lo que pasó con los esenios de Qumran. Esto es la revelación que se encontró en los rollos de Mar Muerto, el descubrimiento arqueológico bíblico más importante de la historia en 1947. Los rollos, los papiros, que son 1000 años más antiguos que nuestra propia Biblia, es decir, la fuente, es decir, el original. Y vamos a ver que en esta noche cómo ese original, cómo las Biblias de nosotros, algunos pasajes fueron sacados, que algunos pasajes hablan que de una verdad, pero la verdad está más fuerte como un río. Attention, please, lo que estoy diciendo, ¿ok? En esta noche nosotros vamos a descubrir cómo el mensaje de Yeshua como Mesías fue tapado, fue escondido. Que por qué los judíos ortodoxos, que teniendo que haber recibido a Yeshua, no lo recibieron. Y cómo la Biblia hebrea fue retocada para que los profanos no supieran nada del Mesías. Y que tampoco el Mesías influenciara en esa generación y en la generación de 100, 200 años después de Yeshua. ¿Ok? Ahora, esto es lo más importante. Yo no puedo entrar a estudiar el libro de Apocalipsis en este día, que me hubiese gustado haberlo hecho, irresponsablemente, sin entender el contorno, lo que dio forma al libro de Apocalipsis. Este movimiento escénico llamado apocalíptico, y cómo ellos tenían una escuela apocalíptica en las cuevas de Qumran. El doctor Rodolfo Neumann, que usted va a encontrar muchos videos de él, es una eminencia porque es el curador de los libros del Museo del Libro en Jerusalén. No es cualquier doctor. Y todas las conferencias, yo me he dado el tiempo de escuchar todas las conferencias del doctor Neumann, pudiendo él decir la verdad de quién realmente era el Mesías, cómo la iglesia primitiva comenzó mucho después, cuando la iglesia católica con Constantino decretó que haya una iglesia ahora con el Estado, que el Estado, ¿no es cierto?, que la iglesia en sí era un Estado. ¿Qué pasó antes de eso? No existía ninguna iglesia primitiva. Atención con lo que estoy diciendo, porque lo que te estoy diciendo son años de estudio que yo no voy a entregar en esta noche, ¿ok? Así que tengan mucha paciencia y escuchen esto. En el estudio de esta noche nosotros vamos a ver, y pongan atención con esto, que Santiago, el hermano de Juan, Juan mismo, los hijos de Zebedeo, la palabra Zebedeo, el padre de Juan, significa el regalo de Dios. Y Dios les dio un regalo a un hijo, a dos hijos,
que Santiago fue el padre, el pastor de la iglesia en Jerusalén, y hay literatura de Santiago que Santiago fue fiel a lo que Yeshua dijo: yo no he venido a abrogar la ley, ni a sacar ninguna tilde, yo he venido a cumplir la ley. Es decir, los rollos del Mar Muerto, la escuela profética de los esenios, Dios la preparó en el momento preciso para preparar el camino de Yeshua. A eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba una línea sacerdotal, política, influenciada con la filosofía griega, y que sacerdotes como Anás y Caifás habían sido comprados, y que estaban a favor de César. Y César era proclamado como Dios y adorado como Dios. Ojo, y de ahí que los cristianos los mesiánicos eran perseguidos. Al punto que quiero llegar, yo te voy a demostrar en esta noche que lo que le dio origen al libro de Apocalipsis era la misma comunidad. No me gusta llamarle secta porque para mí los diseños no fueron ninguna secta. Yo te voy a explicar cómo esta escuela apocalíptica, que Juan fue totalmente influenciado por esta escuela. De hecho, Juan el apóstol, el que escribe el libro de Apocalipsis, varias palabras que él pone en Apocalipsis y que pone en sus evangelios estaban dentro de la escuela de los esenios. Y para poder saber esto, tú tienes que estudiar los rollos, los que se descubrieron, los que están, que son más de 900 rollos, qué es lo que dice, quién son. Si tú no estudias hecho, tú no tienes el poder, la autoridad de decir Juan era escénico. Cuando tú estudias, como vamos a estudiar en esta noche, el origen de Apocalipsis, te das cuenta, hermano, que Dios fue tan bueno, tan maravilloso. La cúpula sacerdotal del templo estaba totalmente manchada, corrompida, y por eso que esta gente, siendo fieles a Moisés, porque ellos dijeron, así como Dios le habló a Moisés, cierto, y se apareció y Moisés vio cara a cara a Yahweh, bueno, nosotros también nos vamos al desierto. No es coincidencia que el primer rollo que se encontró era el rollo del profeta Isaías, 8 metros de largo, abierto, donde decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Rodolfo Neumann, el curador de los libros, que para mí es la mayor eminencia para entender el doctorado que tiene en cátedra de doctorado en hebreo y que da muchas conferencias con los rollos del Mar Muerto. Es triste ver que como que él dice algunas cosas, pero otras cosas de la verdad, de quién realmente era la iglesia y de cómo los esenios eran en sí la iglesia. Atención, él no lo quiere decir, ni tampoco el Vaticano. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, la mayoría fue a parar al museo de David Rockefeller. Y hay un libro que se llama El escándalo de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué se llama El escándalo? Que es uno de los libros más vendidos, que se lo recomiendo que lo busque por internet. El escándalo de los rollos del Mar Muerto. De muchos libros que yo me he tragado, que me he comido, que son libros de arqueólogos, gente que estuvo ahí en las cuevas, que eso es lo más interesante. Habla justamente de esto, de cómo taparon la verdad, de cómo, de hecho, hay rollos que se encontraron que ya fueron traducidos, pero que esa traducción la tienen ellos, el Vaticano, la tiene la Fundación Rockefeller, que Rockefeller es masón 23, y que esta gente ama todo lo que es oculto. ¿Por qué? Porque resulta que los esenios eran de la línea, ellos procuraron mantener la línea arónica, del cual era el papá de Juan de Bautista, y del cual Bautista era, de la línea arónica, pero los descendientes de Melquisedec, rey de justicia. Cuando es que ellos eran portadores de esta enseñanza, de esta purificación, porque, hermano, ¿a quién tú le vas a creer que dice que recibe revelación de Dios, que está con Dios? A uno que está en un templo, a uno que es pastor, que te enseña, que dice el Señor, que fue a un seminario teológico y que toma mensajes de internet.
Un ejemplo te estoy poniendo. Ahora que vive en el desierto, que en ese desierto la palabra, la Torá, y no solamente eso, sus bienes, que deja su casa, que lo deja todo por la casa de Yahweh, y que en ese dejar todo vive cada día, come, ojo, porque también tenían un menú, comía kosher, celebra las fiestas del Eterno, celebra el Shabbat, ¿ah? Y estudia minuciosamente, coma por coma, palabra por palabra, toda Torah, y no solamente toda la Torah, los libros deuterocanónicos, que son libros que no entraron en el canon como el libro de Enoch, y que lo estudia día y noche. Pregunta, ¿a quién tú le creerías más? ¿A los sacerdotes que estaban en el templo pagados por Herodes, que eran corruptos? ¿Mm? ¿O al que era santo, que por eso le llamaron los piadosos, los justos? ¿Será coincidencia que en esta comunidad escénica había un líder que se llamaba el maestro de justicia, donde también era una especie de mesías que estuvo en la comunidad, y que este maestro de justicia influenció, hasta dejó libros, ¿m?, de lo que es, de lo que ellos hacían, los esenios? ¿Por qué esta información ha sido tapada? ¿Por qué se ha dado a entender que la iglesia reemplazó a Israel y que ahora Dios está tratando con la iglesia y no con Israel? ¿De dónde salió eso? La teología del reemplazo. Entonces, atención con esto. No puedo entrar a estudiar el libro de Apocalipsis sin primero mostrarte en esta noche de cómo había una escuela apocalíptica y cómo los esenios tenían libros apocalípticos y cómo Juan el apóstol, su padre y su familia pertenecían a una comunidad escénica de donde se alimentaron. Por eso se les fue fácil poder encontrar el Mesías. De hecho, Juan era pariente de Jesús, si no lo sabías. Porque el padre de Juan apóstol, que era Zebedeo, estaba casado con Salomé. Y Salomé era hermana de María, la madre de Yeshua. ¿Qué tal? ¿Sabías eso? Entonces, había un parentesco entre Juan, que era el discípulo amado de Yeshua, era su mano derecha, porque habían 3 discípulos que siempre estaban en Yeshua: Juan, Santiago. Juan y Santiago pasaron a ser padres de la iglesia de Jerusalén, y Pedro. Cefas, Caifa, Pedro. Entonces, al entender que hay cosas que nos taparon, hay cosas de Juan el Bautista que no, Juan el Bautista no era escénico. No, si los escénicos no tienen nada que ver con la iglesia, dando a entender que la iglesia fue la que empezó a reinar. Y si yo te digo que es todo lo contrario, y si yo te digo que la verdadera iglesia eran los esenios, que estaban en Mesías, que sabían que había una escuela profética de la línea del rey de Salem, de la línea de Melquisedec, un sacerdocio santo, y que esta gente sabía, escucha bien, hermano, porque esto a mí me pone los pies de gallina, que esta gente no era tonta y sabía el día y la hora, avisados por el Espíritu Santo, que tenía que venir el Mesías. Y aún tenían en sus rollos, porque hay un rollo, se encontró un rollo de Isaías apocalíptico, pasajes apocalípticos que los tenían aparte, y este rollo se encontró, donde sabían cuáles eran las credenciales del Mesías. Y como vamos a ver en esta noche, tal si te digo que esa parte del rollo, que se supone que es el libro de Isaías que nosotros tenemos en esta Biblia, hubieron palabras que falladas, donde al sacar esas palabras se descalifica el Mesías, o se deja un Mesías medio, ¿será este o no será este? Es como cuando Juan el Bautista mandó a preguntar a sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos? Y que dijo Yeshua, le dijo: ve, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos, atención con esto, que los muertos resucitan. Qué tremendo, hermano. Entonces Juan el Bautista sabía que el libro apocalíptico encontrado en las cuevas de Qumran fue borrado algo ahí. O sea, que el original dice que el Mesías levantaría a los muertos. Pero resulta que eso no está en nuestra Biblia, fue sacado. ¿Por qué y para qué?
te lo voy a comentar. Ahora, si usted, hermano, esto a usted le duele, porque quiero ser bien sincero con ustedes, y voy a ser bien sincero con todos los hermanos que han entrado. Yo, el favor que yo les pido, hermano, a ustedes en esta noche, que así como yo había venido, muchos de los pastores que están escuchando en esta noche, porque yo sé que hay muchos pastores que están escuchando este mensaje, porque ya me avisaron algunos, ¿ya? Y ustedes que están aquí, les voy a pedir un favor muy especial. Que cuando usted esté escuchando lo que yo estoy diciendo en esta noche, en nuestra primera clase, no cierre su mente a decir, no, está mal lo que está diciendo. No, no es así. Porque si tú te pones en esa posición, no vas a aprender nada de lo que yo he aprendido muchos años a estudiar la raíz hebrea. En segundo lugar, eso te va a bloquear y la revelación no va a entrar en tu vida porque por algo Yeshua dijo que esta generación había sido cegada. Y les habló en parábolas. ¿Por qué? Porque había gente que no se merecía, como el mismo que Yeshua dijo, no tires perlas a los puercos. ¿Me entienden? Esto que voy a hablar es solamente para pastores. Van a abrir su entendimiento, que no van a juzgar este mensaje diciendo, no, eso está mal, sino que lo van a escuchar y luego una vez que lo escuchen, tomen su propia decisión si fue el Espíritu Santo que le habló o fue palabra humana. Entonces el favor que yo le quiero pedir, porque yo sé que hay muchos hermanos que vienen con la escuela de su pastor, que vienen con la escuela de que la iglesia que empezó todo, pero resulta que en esta noche nos vamos a decir que no fue así. Que la primera iglesia, entre comillas, que empezó no fue la iglesia de gentiles, sino que eran comunidades escénicas, mesiánicas, que fueron arrasadas, que fueron torturadas, que fueron asesinadas, pero parte de la mayoría de los discípulos de Yeshua pertenecían a esta escuela escénica. Y por eso que para ellos se les fácil poder entender que Yeshua era el Mesías, porque habían credenciales en Qumran, se encontró un libro, un fragmento, un rollo, se encontró, se le llama el libro apocalíptico de Isaías, donde están las credenciales, y una de las credenciales del Mesías era que resucitaría a muertos como Lázaro. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Amados, ¿saben ustedes cuántos Mesías se dieron a conocer con sus discípulos? 12 Mesías se levantaron en el tiempo de Yeshua. No crea que Yeshua nomás se proclamó Mesías. No. Hubieron Flavio Josefo y Plinio el Viejo. 12 Mesías se proclamaron Mesías. Y los romanos también barrieron con eso. 12 líderes mesiánicos con sus escuelas, con sus discípulos, se levantaron en el periodo de Yeshua. ¿Y cuál era el verdadero? Attention, please, con esto que estoy diciendo. ¿Cuál era el verdadero? Y todos aparentemente oraban, hacían milagros, todos hablaban de Yahweh, todos tenían sabiduría. No crea que los 12 que se levantaron eran cualquiera. De hecho, el último de ellos fue Bar Kokhba. En el año 100 después de Cristo, el último Mesías que se levantó y que influenció en todas las escuelas judías de esa época fue, como se llama, como está escrito, la rebelión de Bar Kokhba. Y este Mesías lo proclamaron como el verdadero Mesías, que lo iba a llevar a la batalla y que la batalla iba a ser nada porque ellos esperaban a un Mesías militar, ojo, que los libertara del poder de los romanos. ¿Qué pasó con este gran rabino? Porque era un rabino, Mesías Bar Kokhba, y por eso que repito el concepto. ¿Qué pasó en la rebelión de Bar Kokhba? Lo que pasó fue lo siguiente, que Adriano, el emperador, por esta rebelión de Bar Kokhba, arrasó, persiguió, barrió en Jerusalén con todo, hermano, matando, asesinando, quemando Torá. Y Adriano dijo, ¿qué es lo que más les molesta a los judíos? ¿Cómo se llama esto, Jerusalén? Y Adriano
le llamó a Jerusalén Capitolina, le llamó, y le cambió el nombre de Israel por Palestina. La primera vez que se nombra la palabra palestino de los árabes, dan a entender que es palestino esto ahora, que no es de Israel. Adriano fue el que hizo eso. Y desde Adriano en adelante se formó la mayor persecución a los judíos, donde los maestros rabínicos en sus sinagogas fueron sacados, matados, torturados, y Adriano pone el escenario listo para que Constantino proclame al imperio como cristiano. Jesús nunca fue cristiano, fue judío, mesiánico, rabínico. Pero ya aquí en adelante la iglesia reemplaza la escuela escénica de los hijos de Sadoc, donde era gente, escucha bien, gente, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ayudaba a los pobres, se especializaban en sanar, en ayudar, en restaurar al pobre, le ponían alimento, fueron los primeros sanadores, donde los primeros hospitales comienzan con los esenios, donde ellos practicaban la misericordia, el amor, no solamente enseñando, sino que ponían por obra. Por eso que Hechos de los Apóstoles mantiene un rasgo que dice que todas las cosas las tenían en común, que no había necesidad de nada, que todo era tapado, todo era cancelado, todo estaba cubierto. Y luego desaparece todo eso. ¿Por qué? Porque en esta noche usted lo va a descubrir. Amén. Así que abra su mente en esta noche, pastor que está escuchando este mensaje. Abra su mente a una verdad que ha sido tapada, abolida, que por estudio más de 15 años que tengo en esto y que en esta noche voy a resumir esos 15 años en esto va a ser un mensaje único en la internet. Si usted me quiere creer, pastor, no hay ningún problema. Está en todo su derecho legal de no creerme, pero si usted respeta los años que yo llevo estudiando esto, a la luz hebrea, no a la luz del pastor David Diamond, del pastor Ormachea, el pastor César Castellano, que Ronnie Chávez, no. Armando Alcín, no. Es a la luz de las raíces hebreas, de nuestra fe en las raíces hebreas, verdades que molestan, pero verdades que en esta noche el león tiene que rugir. El león de la tribu de Judá tiene que rugir a través de nuestras vidas para que usted sepa la verdad de esta noche, cómo se dio lugar en el libro de Apocalipsis y cómo había una escuela profética que asentó las bases para que Juan pudiera recibir esa revelación y para que se le fuera más fácil poder escribir el libro de Apocalipsis. Y vamos a empezar en esta noche la clase, el tiempo, el origen geopolítico, histórico que dio lugar al libro de Apocalipsis. Amén. Los noto muy animados en esta noche. Ahí, amén. Bueno, ahí tenemos a Juan, el apóstol Juan, a quien se le atribuye el cuarto evangelio de Juan. Primera, segunda, tercera de Juan también son atribuidos a Juan. Y el libro de Apocalipsis. Amén. Mañana vamos a estudiar quién era Juan, cómo es llamado. Vamos a dar todos los detalles de quién era Juan. Y hoy, en nuestra primera clase, vamos a ver lo que ya te estoy hablando, de lo que le dio el origen a esta escuela apocalíptica. Lo llamamos apocalíptico. Vamos. A Juan, ¿no es cierto?, recibe la revelación en la isla de Patmos, donde al frente de él, ¿no es cierto?, están las 7 iglesias de Asia Menor, donde también con la ayuda del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, Pablo en sus 3 viajes misioneros, ¿no es cierto?, son las que nutren a las 7 iglesias de Asia Menor. Estas 7 iglesias de Asia Menor, ¿no es cierto?, están frente de la isla de Patmos y de hecho Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y como estaba en la zona, la influencia del apóstol Juan en las 7 iglesias es tremenda. Y eso está ya certificado ya por muchos arqueólogos y por muchos
exegetas bíblicos, ¿ok? Es importante porque al frente de la isla de Pasmo están las 7 iglesias donde Yeshua manda las cartas a las 7 iglesias que comenzaron con Juan, luego el Pablo, ¿no es cierto? Va y le da una mano a todas estas iglesias en sus viajes misioneros, ¿ok? Y ahí está la iglesia de Éfeso, del cual, según los teólogos, que fue el apóstol Juan, pastor de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Está la iglesia de Éfeso, que vamos a estudiar, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, la Odisea. 7 iglesias bíblicas, del cual estas 7 iglesias también son el reflejo desde Yeshua hasta nuestra época, como lo vamos a estudiar, lleguemos a ese punto, vamos a ver cómo estas 7 iglesias que estaban en el tiempo de Juan también representan la era de las iglesias hasta el día de hoy. Periodos donde las iglesias se levantaron dejando su legado hasta el día de hoy. 7 iglesias también que representan a 7 iglesias, a 7 doctrinas, pero más que nada el número 7 se hace muy presente en el libro de Apocalipsis porque el número 7 es el número de la perfección de Dios. 7 fue los 7 días de la acción. Tenemos que el número 7 en la parte bíblica significa el número con propósitos divinos de Dios. Tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Amén? Los 7 espíritus de Yahweh, el candelabro, ¿no es cierto? 7 brazos. Eso lo vamos a ver más adelante, por qué 7. Pero dentro de estas 7 iglesias vamos a ver cómo cada una de ellas hay un mensaje y cómo la iglesia se fue pervirtiendo hasta nuestra era. ¿Ok? La isla de Pasmos era una isla muy linda, digamos, en ese tiempo no era muy linda porque sabemos que él fue llevado ahí como esclavo de los romanos para construir edificaciones romanas, y ahí estaba, en esa isla donde recibió la revelación. Pero esto voy a tocar mejor mañana más en profundidad, porque no quiero hablar de esto, solamente estoy poniendo un panorama para que sepas de dónde estaba Juan y dónde estaba cuando él recibió la revelación, en la isla de Pasmos. Aquí está Jerusalén, ahí está Israel, y es llevado, transportado hacia Asia, ¿ok? Para que los hermanos nuevitos tengan un panorama más o menos de qué estamos hablando, que puedan entender mejor. Bueno, ahora, escuchen bien, yo puse acá, muy importante estudiar el contexto sociopolítico y religioso de Asia Menor, así como la literatura apocalíptica intertestamentaria de los esenios y las fuentes canónicas del Antiguo Testamento como Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías, libros apocalípticos que dan origen, ¿no es cierto?, a la enseñanza de Juan, y que también muchos textos, y hay mucha influencia de Juan en la misma revelación de la Torá, obviamente, claramente. Estos libros se entrelazan para provocar el Apocalipsis de Juan, ¿ok? Atención con esto, que esto es importante. Nosotros no podemos enseñar el libro de Apocalipsis sin antes enseñarles a ustedes que había una escuela profética en la cual los esenios se reconocen, porque en su literatura se encontró mucha literatura apocalíptica entre una gran batalla de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Y de hecho también vamos a ver tremenda revelación en esta noche en cuanto a los libros apocalípticos que se encontraron en las cuevas de Qumran en el año 1947, que ha sido el hallazgo bíblico más grande de la historia. ¿Ok? Lamentablemente lo que se encontró en esta comunidad, ahí si usted va a Israel, usted va a ver ahí las ruinas al frente, acá en esta cueva que están acá, es donde se encontraron varios de los rollos en pijas de barro, como usted ve ahí. ¿Por qué es tan importante en esta primera clase entender lo que el periodo intertestamentario, lo que dio origen al libro de Apocalipsis? Lo vamos a descubrir en esta noche. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Ok? Bueno, vamos allá. Los amados de Yahweh. Y atención con esto, lo voy a leer porque es importante. Resulta que Juan fue llamado el discípulo amado. Y resulta que hay evidencia en los rollos y fragmentos encontrados en el Mar Muerto, en la cueva 4Q, la cueva, ¿no es cierto?,
el fragmento 377, y ahí están todos los fragmentos y los rollos de donde yo saco esta información, donde vamos a dar esta información, ¿ok? Que no es que me lo contaron, es lo que se ha descubierto ahí. En estos rollos hablan acerca de una tradición del amado del rey, el que representa una tradición vinculada a grupos marginados samaritanos o esenios norteños, que formulaban un en sí mismo y un sacerdocio alternativo al templo. Es decir, que había una comunidad de los esenios, para que me entiendan, había gente de ahí que era especial, que era estudiosa, y como los esenios, ellos se fijaban quién era el que tenía la actitud para seguir, porque si no calificaba para ser miembro de la escuela profética, obviamente que era descartado. ¿Ok? Entonces, se encontró unos rollos de un grupo de esenios, para que me entiendan, que vivían en Samaria, donde se hacían llamar los amados del rey. Y se cree que Juan, el apóstol, pertenecía, por eso que llamó el amado. No solamente por eso, sino por otras cosas más que te voy a comentar mañana. ¿Ok? Entonces, es interesante esto. ¿Por qué? El discípulo amado. La figura del discípulo amado en el cuarto evangelio es enigmática y sigue provocando mucha literatura en los estudiosos del cuarto evangelio. El discípulo amado, según nos presenta el cuarto evangelio, se comprende mejor a partir de la tradición de lo que se encontró en Qumran, la tradición de los amados de Dios, tal como se desarrolla en el judaísmo tardío, en los grupos apocalípticos y en Qumran alrededor de la primera centuria antes de Cristo. En primer lugar, según la documentación escénica, hay un claro origen apocalíptico de la figura del discípulo amado, del cual, ligado a tradiciones escénicas norteñas y samaritanas, en el segundo lugar está la literatura escénica, contiene tanto la idea de una exaltación o glorificación del sufrimiento del amado a causa del servicio de Dios. En tercer lugar, muestra que éste responde a un modelo profético de enviado y que por consiguiente tanto la cristología del enviado como la figura del discípulo amado pertenecen a una misma matriz ideológica de los esenios. Te lo resumo. Los fragmentos y los rollos encontrados ahí dan a entender de que, para que me puedas entender mejor, que el discípulo amado de Jesús fue preparado y tenía conocimiento profético de la escuela que estaba en Qumran. Y que él pertenecía al grupo de los amados, que repito, que era una escuela de alto nivel profético que esperaba la venida del Mesías. Y que esta gente, llamados los amados del rey, fueron instruidos apocalípticamente en las profecías como Daniel, Zacarías. ¿Yo extenden o no extenden? Es decir, que esto a mí me pone los pelos de punta, porque ahora ya podemos entender que Juan el apóstol posiblemente ya hay un 80% de posibilidad de que él pertenecía a la escuela escénica de los amados de Dios del rey. Por eso que el discípulo que Yeshua le llamó, el discípulo se le llamó el discípulo amado. O sea que este término era una escuela profética apocalíptica que residía tanto en Samaria, al norte de Samaria. ¿Qué tal? Wow, tremendo, ¿verdad? Todo esto obviamente es al estudiar como ya te dije, los rollos que se encontraron en las diferentes cuevas. Entonces le da más sentido al término el discípulo amado. Por ejemplo, en los rollos encontrados en Qumran se encontró el profeta Isaías, donde estaba abierto, donde decía: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y decía que esta escuela rabínica, esta escuela de Sadoc, ¿no es cierto? Dios la mantuvo ahí porque Dios iba a tratar con ellos. Yo quiero dejar bien en claro esto, hermano, porque esto es importante que ustedes lo sepan. Que en este lugar que fue destruido, que fue dejado, porque los esenios esperaban a un Mesías rey y a uno sufrido, que al final ellos se dieron cuenta que era el mismo, pero algunos se quedaron con el rey porque quería que los protegiera el imperio romano.
Y muchos esenios como Simón el Justo, que aparece ahí en Lucas 2, de un hombre misterioso que estaba esperando la venida de Yeshua. Y cuando dice que ¿te acuerdan? Cuando fue movido por el Espíritu Santo y estuvo cuando en el lugar preciso donde la madre de Jesús con su padre llevaban a Jesús a circuncidar al templo, a circuncidarlo según el rito, dice, a hacer la circuncisión, estaba este personaje misterioso que era justo y piadoso. ¿Y cómo eran llamados los esenios? Los justos y los piadosos. Era una tremenda escuela con tremenda influencia, tanto así que había una puerta llamada la puerta de los esenios. ¿Y por qué esto fue tapado? ¿Por qué esto no se sabe? Con un propósito oscuro, para darle más importancia a una iglesia gentil y tapar a algo hebreo original, a miembros originarios hebreos y judíos que celebraban las fiestas del Eterno. Después del mensaje de Yeshua, seguían celebrando la fiesta del Eterno, seguían celebrando y seguían con las comidas kosher. Esto fue tapado a propósito. Por eso que Adriano, el emperador, todo el que era circuncidado, todo aquel que comía comidas kosher, lo mandaba a matar, a asesinar. Todo aquel que se vestía como judío, entonces ahí se perdió todo. Que eso lo hablo aquí, hago una tremenda exposición en mi libro a nuestras raíces hebreas, y aquí yo hablo sobre ese periodo que lo tienes, porque este libro es de seminario teológico. Muchos seminarios teológicos están usando mi libro para la gloria del Padre, para explicar ese periodo intertestamentario, qué pasó con Adriano y qué pasó en ese periodo. Hay mucha información que la tienes que saber, ¿ok? Este libro está en nuestra página www.josecuillas.com, ¿ok? Bueno, resulta que esta escuela apocalíptica donde estudiaba Juan, ¿no es cierto?, estudiaban versículos bíblicos que tenían que ver con la llegada del Mesías y con los juicios que también traería. Entonces, en las cuevas de Qumran se encontró una copia de Isaías. Y fíjate que en Isaías 24-27, hablando que también se le atribuye a este capítulo como el capítulo apocalíptico, dice: la tierra será devastada, será saqueada sin remedio, que así lo ha dicho el Señor, languidece y se angosta la tierra, el orbe se angosta y languidece, el cielo y la tierra se marchitan, sus habitantes profanan la tierra, violan las leyes y cambian las normas, quebrantan la alianza eterna, o sea, que quebrantan la palabra, se van en contra de la palabra, y esto es lo que se cumple en el Salmo 2, cuando David dijo: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Dirán: rompamos su alianza, rompamos, ¿cierto?, sus ligaduras. Dice ahí en el capítulo 2 de Mateo: es la rebelión de las naciones, de los reyes en contra de Yahweh. Y se juntarán a unas en contra mía, dice, y yo me reiré desde los cielos. Ahí, wow. Ahí eso se refiere Isaías, apocalípticamente hablando de lo que le va a pasar a la tierra. Entonces, por eso que Isaías está dentro de los libros apocalípticos. Ahora, el rollo de Isaías 1Q, también llamado el gran rollo de Isaías, es un manuscrito importante, pues conocido como los rollos de Mar Muerto. Fue escrito en pergamino y contiene un texto casi completo del libro de Isaías, entre 150 a 100 años antes de Cristo. Y esto es importante, porque esto de Isaías, este rollo, ¿no es cierto?, de Isaías encontrado ahí, es de vital importancia porque es un manuscrito que era 500 años más antiguo, para que me entiendan, cuando se hizo la primera compilación de la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, tendría que decir lo mismo esto que es. Y claro, decía lo mismo, pero la fuente tiene palabras que no están en la otra fuente. O fueron sacadas, o otras como vamos. ¿Y cuáles son? ¿Serán palabras importantes que fueron omitidas o sacadas, que esta fuente
de la Biblia que también es inspirada, pero que fue mutilada, le sacaron cosas. ¿Por qué propósito? Y eso, y atención, porque vamos a ver a Yeshua desde el punto de vista apocalíptico. ¿Ok? Pongan mucho atención con esto. Ahora, habiendo explicado que la fuente verdadera, la original, encontrada en las cuevas de Qumran, los estudiosos descubrieron que decía lo mismo que en la Biblia que teníamos nosotros, pero habían cosas, detalles que no estaban en esta Biblia. Y que hubo una manipulación para que la iglesia, no es que se cree, sino que la Iglesia Católica, cuando compiló la Biblia, por ejemplo, la Vulgata Latina, del cual viene la Reina Valera, ¿ya? Fue trastocada y sacados algunos versículos para fomentar una iglesia con un Estado, para fomentar a una iglesia donde cualquiera que se quiera salvar tiene que pasar por los dogmas de la iglesia y que el Papa es su representante. ¿Me entienden? Fue una Biblia acomodada, ¿no es cierto?, para ese fin. Pero aquí la fuente dice otra cosa. Este fragmento del rollo de profeta Isaías, ¿ok? Este fragmento, ¿no es cierto? Hay algo que hay que analizarlo con pinza, ¿ok? Es un fragmento que la mayoría ahora titula El Mesías Apocalíptico, encontrado en la cueva 4Q521. Este texto contiene tres características bastante llamativas que son en particular, son de mucha importancia para comparar las creencias apocalípticas y expectativas de la comunidad de Qumran con el movimiento cristiano temprano emergente. Es decir, que lo que se encontró aquí es de vital importancia para entender las credenciales de cómo sería el Mesías verdadero, porque como ya te dije, que ahí, en el tiempo de Jesús se levantaron 12 Mesías. Primero, el texto habla de una sola figura del Mesías, que gobernará el cielo y la tierra. Escucha bien, que ellos sabían que el Mesías que vendría gobernaría el cielo y la tierra, ¿ok? En segundo lugar, menciona en el lenguaje más claro la expectativa de la resurrección de los muertos durante el tiempo de este Mesías. Según que la otra credencial sería que él vendría del cielo a la tierra, y la segunda evidencia era que resucitaría a los muertos. Atención a esto. Y tercero, y quizás lo más importante para los estudiantes del Nuevo Testamento, contiene un paralelo verbal exacto con los evangelios de Lucas. Es decir, que los evangelios de Mateo y Lucas se nutren de este rollo de Qumran de los esenios. ¿Qué tal? ¿Ok? Se nutre en cuanto a la evidencia característica del Mesías. Ahí está el fragmento, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que dice? Atención, porque voy a leer lo que se encontró en los rollos de Mal Muerto. Voy a leer este fragmento en la cueva de Qumran, en la cueva 4Q521, sobre Isaías, donde era llamado el Apocalipsis mesiano, o el Mesías apocalíptico, ¿ok? Del rollo de Isaías, pero esto es un fragmento, ya, para que me entiendan. ¿You entienden? Bueno, ok, ya. Vamos a leer, atención, el original, es decir, nos vamos a ir a la fuente a leer Isaías 61, ¿ya? Que usted lo tiene en su Biblia, usted puede abrir su Biblia ahí, pero no se preocupe porque yo te lo voy a leer igual, ¿ok? Entonces, no estoy leyendo Isaías 61 de nuestra Biblia, sino que voy a leer a continuación lo que se encontró en el fragmento para que vean las diferencias, ¿ok? Bueno, ok. Dice, los cielos y la tierra irán a su Mesías, y en ella no se apartará de los mandamientos de los santos, y ella no se apartará de los mandamientos de los santos. Atención, buscadores del Señor, fortaleceos en su servicio. Todos ustedes esperanzados en su oración, ¿no encontrarán al Señor en esto? Porque el Señor considera a los piadosos y llamará al justo por su nombre. ¿Cómo se llamaban los esenios? Los piadosos y los justos, según Isaías. ¿Ya? Sigue leyendo el texto, encontrado en Qumran, dice, sobre los pobres su espíritu flotará y renovará a los fieles con su poder. Y aquí lo tengo marcado en amarillo. ¿Por qué razón? Porque esto no aparece en Isaías 61. Porque para estas palabras son de vital importancia para entender cómo el Mesías
se iba a revelar no en un templo, que no iba a ser un Mesías que iba a traer la libertad a través de la fuerza a Israel, sino que esta palabra fue sacada. ¿Por qué? Porque este texto dice, el Espíritu de Yahweh flotará y renovará a los fieles con su poder. Está hablando no de la necesidad de un templo para llevar todo al templo. Está hablando de un tiempo donde el Espíritu del Mesías vendría a aquellos que le buscan. Wow, 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 wow. Perdónenme que diga tanto wow, pero aquí ya empieza a saber por qué taparon los rollos del Mar Muerto, porque esta gente enseñaba que se podía tener una relación con Dios de forma personal y que si tú te preparabas en tu espíritu a buscar a Dios, te purificabas en tu conciencia, te purificabas en tu corazón, dejabas todos tus bienes, el Espíritu de Yahweh podría venir a ti. Y esto es lo que el apóstol Pablo después lo enseña en sus cartas, porque Pablo también fue influenciado por esta comunidad. De andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero es que ellos asentaron las bases para esto. Entonces no hay una iglesia primitiva, hay una comunidad escénica que se apartó en el desierto, que tuvo revelación de las Escrituras, sacarles no personales, sino que del mismo Isaías, del original, de la fuente, donde la fuente dice que el Espíritu flotará y renovará a los fieles con su poder. Está hablando de una presencia de Dios en la vida de cada ser humano. Y ahí entendemos por qué Yeshua, a la mujer samaritana, le dijo, mujer, el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren. ¿Cómo? En la iglesia, en el templo, en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre. Wow, 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 wow. Entonces, a la Iglesia Vaticana no le convenía esto, porque aquí la gente no necesita un templo, no necesita a un vicario Philip Day, solamente necesita saber que el Espíritu de Yahweh puede venir hacia él si él es justo y corazón. ¡Wow! ¿You understand or not understand? ¿Eh? Por eso que Juan, el que escribió Apocalipsis, fue instruido como un piadoso. Y la gente, el común saber que era un pescador, sí. Su padre tenía una empresa de pescado. Pero nuestras Biblias presentan a Juan como un pescador ignorante, y no era nada tan ignorante. Pertenecía a una escuela escénica que por la voluntad de Dios preparó el camino a esa gente del tiempo de Jesús para que pudieran saber quién era el Mesías. No era gente tonta, no era gente de ahí nomás. Sigamos lo que dice el fragmento original de Isaías. Dice, y glorificará a los piadosos en el trono del reino eterno. Está hablando de que los piadosos van a ser llevados al trono eterno. El que libera a los cautivos, ¿ha escuchado esta palabra usted? El que libera a los cautivos, restaura la vista de los ciegos, endereza. Ahí está ese fragmento, ahí fue lo que está ahí, está así porque está sacado ese fragmento, no se lee bien. Dice, y en su misericordia sigue. No retrasará, dice, no se retrasará para nadie. Y el Señor cumplirá las cosas gloriosas que nunca han sido como Él. Porque, escucha bien, porque Él sanará a los heridos y revivirá a los muertos. Attention, please, porque esta palabra no aparece en Isaías 61. Revivirá a los muertos y traerá buenas nuevas a los pobres. Fragmento en Qumran. Y ahora, avancemos acá. La fuente del fragmento encontrado en Qumran dice, porque Él sanará a los heridos, resucitará a los muertos y proclamará la buena nueva a los pobres. Aquí hay una manipulación que sacaron los padres ortodoxos de la versión del Nuevo Testamento hebreo, o arameo, o griego, ¿ya? Se sacó esto, ¿por qué? Porque estas son las credenciales de que el Mesías que vino era el verdadero Mesías. Porque Isaías, en el original, dice que levantaría a los muertos. Y resulta que Yeshua levantó a Lázaro. Y después, cuando resucitó, muchos muertos también resucitaron con él. ¿Ok? Vendría del cielo a desafiar las leyes humanas. Jesús anduvo en el mar. ¡Wow! Es decir, que a propósito era tanta la ambición de poder que ellos tenían en el templo que no querían que ningún Mesías viniera a quitar el chocolate. ¿Qué tal? ¿Ah? Por eso que muchos Mesías hasta mataban
a asesinar, a matar a aquel que era mesiánico, aquel judío del tiempo que se convertía en Yeshua. ¿Qué tal te parece eso? ¿Ah? ¿Qué tal? Ahora, la fuente dice porque él sanará los heridos, y resulta que cuando Yeshua entra en Lucas, dice cuando Yeshua entra en su primer mensaje a la sinagoga, ¿qué dijo él? Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar vista a los ciegos, a sanar a los pobres, a sacar a los presos de la cárcel, dice, y a proclamar el año de la venganza, dice nuestra Biblia. Pero en original dice el año agradable, porque él traía las buenas noticias para todo el mundo de salvación. Ahí está, ¿ok? Bueno, ahí está Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque ungió Jehová. Ahí está. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué es bien interesante? Porque él sanará a los heridos, resucitará a los muertos y proclamará la buena nueva a los pobres. Eso es lo que dice el texto original en Qumran. Tanto en Mateo como en Lucas leemos de una declaración que Juan el Bautista envía a Jesús mientras Juan está encarcelado. Los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, ¿tú eres el que viene o buscamos a otro? Y la historia está así firmemente marcada en torno a la cuestión de la identidad mesiánica. Es decir, cómo muchos esenios que vivían en Jerusalén tendrían que, como Juan el Bautista, tendrían que saber si Jesús era el verdadero Mesías, porque según el escrito de Isaías, de la fuente de Qumran, dice que una de las credenciales era que resucitaría a los muertos. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron las respuestas de Jesús a los discípulos de Juan? Jesús responde, ve, informa a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos reciben vista, dice Yeshua. Los cojos caminan, gloria a Dios. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos resucitan, aleluya. Los pobres tienen la buena nueva de salvación. Qué tremendo, hermano. Como la verdadera credencial de Yeshua. Me encanta cuando Jesús le responde a esto, porque le está respondiendo a toda esa gente como Juan el Bautista, los esenios, que están esperando el Mesías y sabían que en el Isaías 61 decía que levantaría a los muertos, y el mismo Yeshua está diciendo, yo soy los que esperaban los esenios, yo soy lo que todo Israel esperaba al Mesías, que hablaba de mí, que decía que yo levantaría a los muertos. Bueno, yo soy ese, porque el Padre me ha enviado a qué, aleluya, a dar vista a los ciegos. Los cojos caminan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos resucitan, tienen las buenas nuevas del Evangelio. Ese soy yo. Es decir, delante de ustedes el Mesías, Hamashías, aleluya, el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Baruch Hashem para siempre? Aleluya. Es por eso que Rodolfo Neumann y muchos más tratan de dudar si realmente Jesús era el Mesías. Que no era un hombre simplemente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé, hermano. A mí esto me emociona hasta las lágrimas, hermano, porque esto, hermano, de estudiar la palabra, esto de estudiar las raíces hebreas, hermano, nos abre los ojos, amados hermanos, nos abre los ojos para entender que tenemos que reaprender, hermano. Los pastores hicieron lo posible para darte un mensaje evangélico que tú hace años estás en tu iglesia, y respetamos eso, porque no había maestros de la palabra que nos pudieran enseñar esto. Pero ahora tú tienes, hermano, la dicha de poder entender en esta noche lo que a mí me ha costado 15 años poder entenderlo, entendiendo en un minuto, en una hora, en esta noche. Siéntete vencido, siéntete dichoso de poder estudiar con nosotros la verdad de nuestras raíces hebreas, que trae gozo y alegría y trae libertad. Conocerán la verdad hebrea y serán libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Baruch Hashem para siempre? Tremendo, tremendo. ¿Ok? Lucas 7, 22, 11. Es decir, que esto que creían los esenios se nutre Mateo y Lucas.
O sea que los evangelios fueron formados por la escuela escénica que guardó celosamente estos escritos, que formó a profetas, preparó el camino, y ahí entendemos por qué ellos se decían llamar voz que clama en el desierto. Preparad, y lo dejaron bien preparado, porque Pablo, Juan, la apóstol, familia, los padres de Jesús pertenecían a la comunidad escénica en Jerusalén. O sea que el camino ellos lo prepararon para venir al Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Por eso es que yo no podía empezar a estudiar el libro de Apocalipsis sin decirte esto, sin enseñarte esto. ¿Ah? ¿You extended o no extended? ¿You extended? Esta respuesta se lanza al estilo de una fórmula precisa. Refleja una expectativa cristiana escénica muy temprana a los signos de la era mesiánica y a las marcas para la identificación del Mesías. Una indicación de que tenemos aquí una tradición cristiana escénica muy temprana, es decir, que esto da a entender justamente que no hay tal una iglesia primitiva, sino que hay, mejor dicho, una comunidad escénica que preparó el camino del Señor. Amén, a eso queremos llegar. Entonces, resumiendo lo que le estoy diciendo, de esto que hemos visto en este rollo apocalíptico de Isaías y de lo que dejaron los esenios, dice, uno, yo anoté acá, y una comunidad mesiánica escénica basada en las raíces hebreas de su fe, en cuanto al Mesías y sus credenciales. Es decir, yo le puse ahí, porque esta comunidad, según el hermano de Jesús, según Santiago, el hermano de Juan, dejaron sus escritos de que esa, entre comillas, iglesia mesiánica celebraba las fiestas de Yahweh, celebraba el Shabbat, comía comidas kosher, seguían con todo lo que es la liturgia que ordenaba la palabra de Dios. ¿Ok? Siguieron, o sea que no es que fue una iglesia así con el evangelio y como ya lo sabemos nosotros, sino que siguieron. Segundo, el Mesías apocalípticos de la cueva del rostro en 4Q 521, que muestra Isaías, restauraría todas las cosas, traería la libertad a los cautivos, como ya lo hemos leído, vista a los ciegos, levantar, y que cuyo cumplimiento recae en el mismo Yeshua. Tercero, este rollo de Isaías apocalíptico nos muestra una alteración de la Biblia nuestra, como ya lo expliqué, para que los judíos ortodoxos no crean en el Mesías. Cuarto, que la comunidad de Qumran esperaba según la orden de Melquisedec, del cual su reino se establecería en los corazones de los hombres, en el cual sería él la esperanza de Israel y las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Está el Apocalipsis arameo encontrado en Qumran. El Apocalipsis arameo también encontrado en Qumran, conocido por el 4Q 246, es uno de los rollos de mar muerto que se encuentran en Qumran, que es notable por una mención mesiánica temprana, hijo de Dios. El texto es un fragmento en idioma arameo adquirido por primera vez en 1958 en la cueva 4 de Qumran, y el principal debate sobre este fragmento ha sido sobre la identidad de esta figura del Hijo de Dios. ¿Okay? No se puede subestimar la importancia de este texto para los principios y la teología de la comunidad Qumran. Su lenguaje revela que es apocalíptico. Habla de la angustia que vendrá sobre la tierra y del reinado destrozo de los enemigos. Es decir, para que me puedan entender, la literatura apocalíptica que se encontró ahí, basada en los textos de Isaías, de Daniel, de Zacarías, de Ezequiel, estaban dentro de esta escuela profética. Uno de los libros, cabecera de los libros encontrados en Qumran, era el libro de Enoc. Muchos de los estudiantes bíblicos no entienden ni tampoco saben quién era Enoc, o solamente saben que hay un libro que se llama Enoc. ¿Ok? Ahora, Enoc es un libro realmente apocalíptico, la gente no sabe eso. Y era el libro de cabecera de los esenios de Qumran. ¿Ok? Ahora, ¿quién era Enoc? Para los nuevos que están ahí, Enoc es un personaje bíblico que aparece en el Antiguo Testamento. Fue un hombre justo, los piadosos, Qumran, que vivió 365 años y desapareció sin morir porque no vio muerte, porque fue, según la Biblia, arrebatado a los cielos. ¿Les suena conocido eso? Arrebatamiento.
Génesis 5:22. Datos sobre la vida de Enoc. ¿Quién era Enoc? Fue el nieto de Adán en Matusalén, que vivió casi 1000 años. Caminó con Dios durante 300 años después de engendrar a Matusalén. Fue transportado al cielo de manera milagrosa. Fue obediente y agradó a Dios. Fue un hombre valiente que vivió en el tiempo de los nefelines, en que la mayoría de la gente era mala, o una generación mala. ¿Por qué? Gracias, Mora. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Fue un hombre valiente que vivió en el tiempo de los nefelines, en que la gente era muy mala, lo leí. ¿Y cuál era el mensaje de Enoc? Que Dios iba a destruir a todos los malos. Pero lo que es aquí es que el libro de Enoc aparece en Judas en la Biblia. Judas, en la carta de Judas, que está en la Biblia, menciona a Enoc. Y menciona así como dice el libro de Enoc. ¿Ok? Entonces fue sacado del canon. Y ahí está. ¿Por qué el libro de Enoc fue sacado de la Biblia? Porque mira, si tú no tienes la Biblia y hubieses entendido... mira, voy a poner una hipótesis. Voy a suponer algo, ¿ok? Si nosotros no tuviéramos la Biblia y hubiésemos tenido el libro de Enoc es como era la Biblia, el libro de Enoc, la Biblia profética, apocalíptica de los descendientes de Noé, de los descendientes bíblicos. Desde el tiempo hasta Abraham había una Biblia y el libro de Enoc. Ahora, ¿por qué yo digo que si no hubiésemos tenido la Biblia y hubiésemos tenido el libro de Enoc, ¿saberíamos que Dios haría algo por este mundo? Sí. Porque mira lo que enseña el libro de Enoc. El libro de Enoc era parte de la literatura de los esenios. El libro de Enoc contiene pasajes apocalípticos que describen la caída de los ángeles, el juicio de las almas y la destrucción de la tierra. Es un libro apocalíptico. La caída de los ángeles. Enoc describe cómo los ángeles se alejan de Dios y tienen relaciones sexuales con mujeres. Eso está dado eso ya anteriormente, ¿ok? Los hijos de estos ángeles y mujeres son los gigantes o los nefelín que trajeron maldad al mundo y que de hecho la Biblia dice que el espíritu de estos gigantes son los famosos demonios, porque el libro de Enoc dice que cuando fueron castigados el espíritu de ellos quedó flotando en la tierra, y de ahí que estos se transmutan en... Pablo nombra a cuatro categorías, nombra principados, potestades, gobernadores, dice, huestes espirituales de maldad. Atención, el libro de Enoc nombra que estos demonios serían llamados huestes espirituales de maldad y que reinarían en la tierra. Por eso cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué le dice, ¿cómo te llamas? Porque estos demonios eran los descendientes de los nefelines, de donde no venían del cielo, sino que su morada fue siempre en la tierra porque vienen de la descendencia de los nefelines. ¡Wow! Ese demonio que tenía patas para arriba, ese demonio que te hacía inclinar al endemoniado Garadeno, ¿se acuerdan? Que vivía en los cementerios. Bueno, esos demonios, huestes espirituales de maldad, son los que hacen el trabajo sucio, y esos siempre han estado aquí en la tierra. Por eso que Jesús le preguntó, ¿quién eres tú? Le dijo, me llamo... ¿Por qué? Porque pertenecía al rango de la tierra, que era el espíritu de los descendientes de los nefelines. Eso es lo que dice el libro de Enoc, y por eso, hermano, que el libro de Enoc fue tapado, porque el libro de Enoc era una Biblia donde te habla de ángeles, sus funciones, te habla de cómo porque si tú sabes que hay demonios, hermano, que atentan contra tu vida, porque si tu guerra espiritual va dirigida no a tu marido, no a tu hijo, sino que al que influencia, al que está tentando a tu hijo para que seas, las cosas cambian, porque a través de la oración tú puedes cambiar esa situación, a través de la oración tú puedes reprender, a través de la oración tú entiendes que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces la iglesia, como quería todo el poder, no le interesa que tú sepas y te transformes en un guerrero espiritual sabiendo que los demonios pueden ser reprendidos, sino que ellos lo van a hacer por ti y todo eso. Se centra en una iglesia. Por eso que el libro de Enoc era de vital importancia para el tiempo antiguo, porque era una Biblia en sí, apocalíptica. ¿Ok? Enoc describe cómo los ángeles se alejaron de Dios y tienen relaciones sexuales. Los hijos de los ángeles, ya lo dije ya,
Y por eso que Dios envió el diluvio para limpiar la tierra. Por eso que Dios prepara a Noé para limpiar la tierra de todo lo que habían contaminado los ángeles y los felines. Por eso que el libro de Enoc fue sacado, porque trae mucha información bélica de guerra espiritual y también de lo que Dios va a hacer con el mundo. Sigamos leyendo. Mira lo que habla el libro de Enoc. Si no hubiésemos tenido Biblia nosotros, mira lo que habla. Habla del juicio de las almas. Enoc describe el juicio de las almas de los muertos. El libro de Enoc habla de la destrucción de la tierra, como habla Apocalipsis. Enoc describe cómo los gigantes nefelines destruyeron la tierra. El libro de Enoc habla de la venida del Hijo del Hombre, habla de la venida del Mesías. Enoc anuncia la venida del Hijo del Hombre. Enoc vivió la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Enoc vio la muerte, la resurrección de Jesucristo, el Mesías. Enoc aprendió que en los últimos días se restauraría el Evangelio. Derrota de los opresores. Enoc denuncia, como Apocalipsis, a los opresores de Apocalipsis capítulo 18. Enoc denuncia a los opresores, reyes de la tierra, y anuncia su derrota final, como el libro de Apocalipsis. El libro de Enoc es considerado un texto apocalíptico dentro de la literatura judía y escénica. Por eso que fue sacado, porque trae mucha información que el nuevo orden mundial no quiere que tú la sepas, porque te transformarías en un guerrero espiritual. ¿You extenden o no extenden? Por eso que los esenios, para mí, era la escuela apocalíptica profética que preparó el camino del Señor. Tenían buena literatura, ¿verdad? Tenían buena literatura que la guardaron con su vida. Tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y estudiamos de esta manera el libro de Apocalipsis, entendemos que la verdad escénica de la verdadera iglesia primitiva que fueron los esenios, el diablo trató de esconder todo esto, y de hecho lo hizo muy bien hasta el día de hoy. Pero el mismo libro de Daniel, que también vamos a hablar mañana, dice: sella las palabras de este libro para el tiempo del fin. Y Daniel está conectado íntimamente con Apocalipsis, porque en el tiempo del fin será abierto y muchos se entenderán. El libro de Apocalipsis es el mismo libro que tenía Daniel. Y en esta vez se está abriendo para que tú y yo podamos entender la revelación de Yeshua Mashiach. ¿Cuántos dicen amén? Hay verdades que vamos a ver a través de este estudio, y veremos cómo el diablo ha querido tapar estas verdades. Porque no es coincidencia que el que se hizo responsable de los rollos y que Israel tuvo que reclamar para que sacaran la traducción después de 15 años, si no es porque Israel no reclama a la Fundación Rockefeller, que él puso todos los intérpretes, los copistas y todo eso, todavía estaría escondido toda la información. Porque hay gato, como decimos en buen término latinoamericano, hay gato encerrado. Pero gracias a Dios conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, nosotros tenemos la dicha y el privilegio de poder estudiar en esta noche de esta manera, para entender que si tú estás en la raíz hebrea, simplemente se está cumpliendo el propósito de la venida de Yeshua, que a la multitud en Pentecostés, estos, para que vengan los tiempos que dijeron los profetas, para restauración. La palabra clave es la restauración de la palabra. Para restauración, esto es como un refrigerio, para que vengan tiempos de refrigerio, para la restauración de todas las cosas. Por eso es que la Biblia dice que vendrá el profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Elías. Por eso que en la gran tribulación, ¿quién viene? Moisés, que representa la Torá, y Elías, que representa el Apocalipsis, la palabra profética. Los dos son ratificados. Moisés, que representa la ley y la Torá, y Elías, que representa la profecía apocalíptica. Y mira tú como en este tiempo muchos pastores no quieren nada con Apocalipsis. No enseñan, ni tampoco
siendo sabios o prudentes, dejan que otro pastor le ayude para poder enseñarle a sus iglesias. Mira cómo tú eres privilegiado y mira cómo se cumple lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurados, dichosos los que leen, los que estudian las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Tú eres bienaventurado en esta noche. Si entraste por onda a este canal, y si entraste así para ver, ¿qué onda, qué onda, güey? Te has llevado una gran sorpresa, ¿verdad? Te has encontrado con una palabra contundente. Te has encontrado con una verdad insoslayable. Te has encontrado con una verdad que ha penetrado tu corazón. Y te has encontrado con una verdad que ha sido tapada por la iglesia. No solamente por la iglesia, sino por la iglesia imperante que dejó el legado a la iglesia cristiana. De un evangelio pobre, sin maestros. Siéntete dichoso en esta noche de entender que al estudiar el libro de Apocalipsis se van a abrir para que abra para que se conviertan de las tinieblas a la luz y para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que abra sus ojos. Nuestros ojos están siendo abiertos en esta noche por la palabra. Cómo Dios fue tan amoroso. Cómo preparó el camino para la venida de Yeshua. Que Yeshua no llegó simplemente en un tiempo en que le costó, no. Llegó en un tiempo donde Dios ya tenía un remanente. A su camino como en Juan el Bautista que preparó el camino. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa a sus pies, porque el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya Juan el Bautista, miembro escénico de Qumran, sabía que vendría un tiempo de un bautismo, no en agua, practicaban los esenios, que eso quedaría, sino que ahora existiría un bautismo de fuego del Espíritu Santo. Mira, hermano, mira cómo todo está ahí, esta se une. Hasta el mismo Juan el Bautista dice, el que viene de mí, en el cual no soy digno, él os bautizará, no con agua, sino con fuego, con el poder del Espíritu. ¡Wow! Esto ha sido robado, tapado. De que esta noche tú puedes ser bautizado con el Espíritu Santo. Que en esta noche puede venir un fuego, pero no fuego que te quema, un fuego celestial que quema el pecado. Te abre los ojos y purifica tu alma. Y te hace odiar al pecado que amas. Es por eso que esta noche el Padre te está llamando. Te está abriendo los ojos para mostrarte la verdad que ha sido tapada, abolida. Esa verdad del tiempo de restauración de las raíces hebreas. Llegó el tiempo de restauración, de reaprender estas verdades, del cual la iglesia reemplazó a Israel. Y no es así. Al contrario, la iglesia se nutre de Israel. Como dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11, que hemos sido injertados nosotros. Y no te jactes que tú ahora has sido injertado. Dice Pablo, no te jactes porque así como Dios castigó a Israel, también puede castigarte a ti. Así que no te jactes de las ramas. He sido injertado para que bebamos de la savia de la raíz del árbol. Y no al revés, como nos han enseñado a ti, que la iglesia reemplazó a Israel, que el Antiguo Testamento es maldición, que el Antiguo Testamento no sirve, que ahora tenemos un Nuevo Testamento, que aquí está la gracia, la verdad, y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios airado, que está en su trono tirando relámpagos, y el Dios del Nuevo Testamento es más bonito, tiene más gracia. Tontera, hermano. Dios no cambia, dice la Biblia, y yo no cambio, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay un Dios malo y un Dios bueno, hermano. No existe eso, pero la iglesia cristiana lo ha enseñado así. En que el Antiguo Testamento es maldición, estamos bajo la gracia. Teología cristiana que viene de los padres católicos. Agustín de Hipona, el mayor representante de la gracia abundante, que ahora que Pablo dice que no uséis la gracia como libertinaje, y hoy muchos cristianos usan la gracia como libertinaje. ¿Sí o no? Claro. Pero el que vive piadosamente y tiene temor de Yeshua, temor de Dios, se hace un justo delante de Dios, porque camina con el temor de Dios. Camina discerniendo lo que es malo y lo que es bueno. Tiene discernimiento. Y vive en santidad y busca santidad. Vale la pena.
estudiar esto. Padre, en esta noche te damos tanta gracia por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos abres los ojos para entender tu verdad. A tantos hermanos que con un corazón sediento están en esta noche estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, se abre una puerta espesa para entrar y estudiar este libro que tú dejaste, que es la profecía, el espíritu de la profecía, es Yeshua. Este libro que nos apasiona y que nos habla de los tiempos en los cuales estamos viviendo, Padre, y lo que se viene. Gracias, papá, te damos en esta noche por tu amor y tu misericordia. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.